Hola ingenieros, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya va a ser el test automatizado número 2. Para ello, eh, pues aplicaría todo lo que hemos visto las semanas pasadas. Espero ubiquen el tipo de preguntas que se hicieron en el antiguo test, porque también aplicarían. Y recuerden que también lo del quiz up del tema que yo desarrollé, como conocimiento general también aplica en el tipo de preguntas. Tengan a la mano una calculadora, los ejercicios para ángulo crítico de reflexión, reflexión interna total. Recuerden que IOR no es más que las siglas en inglés de Index of Reflection, y que tendrían ustedes la oportunidad de estar a la par viendo eh, pues la respectiva información, las notas que hayan realizado. Administren su tiempo para que no se los coma. Creo que es suficiente, bastante la cantidad de tiempo para la gente que ha comprendido los temas, los han desarrollado y los han estudiado. Eh, bueno, ahora voy a presentarles un tema un poquito diferente, que va dentro de la materia. Empezaremos todavía como introducción de ella, ya que hay mucho que se puede ahondar sobre el tema, pero para esta semana pues agregaremos también esta presentación de introducción. Primero, ubicar qué es un sistema óptico. Si se fijan en el foro en el cual ustedes, la mayoría ya han terminado de participar, ustedes lo enfocaron más a lo que es la fibra óptica. No obstante, también puede ser a cualquier otro tipo de sistema en el cual nosotros podemos aprovechar y sacarle algún beneficio de ello. Un sistema óptico, como definición que yo he dado, pues simplemente es un lugar o un dispositivo o algo que nos permite manejar la luz, en donde le podemos sacar provecho al cómo manipulamos, operamos a esa luz. Bueno, pues un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, que es la carrera que ustedes están cursando, comúnmente lo usa, como les había mencionado, en sistemas de comunicación ópticos. En sí, yo llevo prácticamente 20 años, donde constantemente he hecho enlaces de fibra óptica, enlaces de cable submarino, donde, aunque ustedes no lo crean, todo lo que hemos visto en las primeras semanas ha sido trascendental para dar soporte técnico, para desarrollar enlaces de cable submarino, terrestre, donde en larga distancia es muy peculiar y es muy fino el tipo de información que necesitamos acerca de. No sé si les había comentado en algún otro video, pero digo, como ejemplo tangible, una vez tuve que viajar hasta Arica, Chile, para un cable submarino que nosotros hemos desarrollado, conocido como Panam, que viene desde las Islas Vírgenes de Estados Unidos hasta Chile, pasando por N cantidad de islas. El canal de Panamá lo cruza para poder llegar al otro lado del océano, y del continente americano. Y tuve que viajar porque hubo una degradación del cable submarino, y todo era porque había una suciedad de las impurezas de la fibra óptica en la conectorización, y prácticamente lo único que tuve que hacer fue desconectar en una ventana de mantenimiento, hacer la limpieza del conector de fibra óptica que estaba generando reflectancias e inestabilidad en el amplificador óptico, volver a conectar, y con eso pues se generó un evento de soporte técnico, lo cual pues la empresa donde laboró cobró una cantidad bastante grande, ya que los contratos de mantenimiento se hacen anuales. Bueno, realmente ese contrato es de cada 2 años, y que es una buena cantidad de millones de dólares que cobra la empresa en donde laboró,
y pues habrían de preguntarse que si ese tipo de eventos son suficientes para el pago de 2 años. Y sí, porque al final de cuentas se tuvo que hacer una deducción en base a conocimiento, en base a todo un monitoreo para detectar que había una suciedad en ese tipo de conector, y que la limpieza era más que suficiente para restablecer los niveles de calidad del cable submarino. Bueno, ¿qué es un? Aquí yo estoy poniendo que utilizando la fibra óptica tenemos un transmisor, o emisor óptico, también se le conoce así, que lleva modulada la información en su láser. Un medio de transmisión que es la fibra óptica, donde debemos saber cuál es la adecuada para la tasa de transmisión, puesto que no cualquier fibra soporta las tasas de transmisión que existen en la actualidad para transportar toda la información de todo un país con otro país, de todo un estado con otro estado. Eh, y la potencia y principalmente la distancia. Un cable submarino siempre es el más crítico, puesto que está en todas las condiciones adversas y con las distancias más grandes que uno se puede encontrar. Y finalmente un receptor que permite detectar y desmodular y así poderla descodificar. Habrán de preguntarse por qué no pongo demodular o decodificar, pero siendo estrictos, eso es Spanglish, decir demodulation, demodulación, decodification, decimos simplemente decodificación. La palabra correcta en español es desmodular y descodificar, pero no ahondemos en esa actitud de la Real Academia Española. Pueden decir ustedes de modular o de codificar sin ningún problema. Ok, ¿qué más puede hacer el ingeniero en telecomunicaciones electrónica en el conocimiento de los sistemas ópticos? Su perfil es muy amplio y si ustedes han checado en la Unitec todo lo que puede abarcar en la página web, ahí dice los perfiles de cada carrera que ofrece la Unitec y es bastante amplio, diferentes áreas, diferentes ámbitos, no solo son las telecomunicaciones. Por ejemplo, ustedes llevan materias de electrónica, de control y automatización, de acústica, que sería en este caso, aquí también vemos una introducción a la acústica. Los sistemas ópticos no nada más los podemos desarrollar en las telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, en lectores de CD, DVD, Blu-ray. Existen otros dispositivos ópticos como el escáner, lectores ópticos de código de barras, ahorita que se utiliza mucho los códigos QR. Hay codificaciones específicas que se tienen para ello, otras este, muy generales, pero que la óptica nos ayuda mucho para hacer una gran lectura de información de almacenamiento o de saber qué productos es el que estoy yo teniendo y acceder a una base de datos. Eh, Precisamente la introducción va encaminada a eso. Obviamente tengo que ahondar más sobre ello para que conozcan más sobre el tema. Por ejemplo, lamentablemente no se alcanza a visualizar. Ya en el Blackboard se comió la parte de información que les estoy poniendo. Pero bueno, aquí se los explico. En esta parte voy a llevar el cursor. Y si se fijan aquí en el cursor, por ejemplo, yo tengo un flujo de información con ceros y unos. Y en el disco, que lo que se hace, como coloquialmente decimos, se quema, es porque hace pozos dentro de la superficie del disco. Por ejemplo, esto es un pit o un pozo, flat o la superficie plana. Entonces eso es lo que nos permite diferenciar la información para detectar los ceros y unos. Por ejemplo, el láser va recorriendo en este flujo la información al rotar el disco y por ejemplo, aunque yo puedo decir que un pit o cuando se encuentra un pozo son unos y cuando no se encuentra el pozo es un cero, también existe otra manera de representarlo, que son códigos diferenciales y es un poco más utilizado. Por ejemplo, que cuando se empieza el pit o el pozo, eso es un uno,
toda la trayectoria de que está sumergida después de ese inicio del pozo es un flujo de ceros y al término del pozo, cuando ya se sale de él, vuelve a ser un uno. Entonces, todo es cero, el inicio es un uno. Entonces, ¿qué es lo que marca el pozo? El inicio y el término representa un uno. Pero eso es cuando estamos leyendo de manera diferencial. Un código diferencial es que depende de lo que le antecede, lo diferencia, algo que lo diferencia, pues así se le dice. ¿Ok? Ahora, perdón, déjenme regresarme. Eh, ¿Cómo puede detectar el que el láser encuentre un pozo o no? Pues eso va a depender en muchas de las ocasiones en el retardo de su reflexión o en su defecto con la intensidad. La mayoría es más común, es más barato, en lugar de medir el retardo de la reflexión del láser por encontrar la superficie plana que no está quemada o sumergida, y la sumergida pues llegaría con un retardo mayor. Pero los láser comúnmente, como este tipo de cosas es más económica, más barata, los CDs, y no es un sistema sofisticado, pues más que un retardo es eh, encontrar o recibir una intensidad menor. Es decir, si se encuentra la parte no quemada, que es una reflexión más cercana, pero llega con mayor intensidad la reflexión. Y el pit, que ya es el pozo, pues llegaría con mucho menor intensidad la reflexión. Eso los dispositivos, los lectores ópticos, hace que sean más baratos en lugar de medir el retardo, aunque también existen con ello. Miren, por ejemplo, aquí les pongo la foto de cómo sería. El láser se va a encontrar con un lente, el cual va a permitir que fluya, y posteriormente se encuentra con otro lente que va a permitir que se concentre para detectar lo que son los pozos, los pits, los famosos pits que tiene quemados la superficie de un disco compacto, un DVD, un Blu-ray. Comúnmente lo que hace para poder encontrar esa polarización y esa caída drástica de intensidad es que el pi tenga una profundidad de un cuarto de longitud de onda del láser. Ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen donde se ve claramente la diferencia entre un láser para un CD, para un DVD de alta definición o para el Blu-ray, que es lo que principalmente lo diferencia. Y bueno, entre otras cosas, que el tamaño del bit puede ser más pequeño, también gracias a esa longitud de onda, y obviamente la capacidad que va a almacenar ese disco. Pero bueno, yo lo que mencionaba es que la profundidad del pit es meticulosamente cuidadosa en ser un cuarto de la longitud de onda. Por eso este plano que dice Carrier Wave Plate, porque gracias a eso yo la reflexión con este prisma polarizante va a tener aquí el sensor en este otro punto de manera perpendicular. Bueno, esta es la imagen que ahorita yo les estaba mencionando. Sí es bastante importante ubicar la cantidad de nanómetros de lo que es el láser. En específico, aquí se logra visualizar la profundidad, pues va a cambiar ligeramente o drásticamente dependiendo del láser. Miren, por ejemplo, un CD, el láser que se utiliza es de 780 nanómetros, el láser de un DVD, el láser es de 650 nanómetros, pero ya del DVD de alta definición es 405 nanómetros, al igual que de un Blu-ray. Si se fijan, lo que hizo fue bajar la longitud de onda. Al bajar la longitud de onda, lo que hace es subir la frecuencia y poder detectar pits más pequeñitos
y por consiguiente cabrían más bits dentro de el mismo espacio físico de un disco. En el caso de los sistemas de telecomunicaciones, por ejemplo, en redes LAN, ya llegamos a lo que es 850 nanómetros, o sea, son longitudes de onda más grandes. Siendo estricto, 850 nanómetros es todavía para redes LAN, pero ya para redes metropolitanas es 1310 nanómetros, redes de larga distancia, 1550 nanómetros o de 1625 nanómetros. Entonces, en los sistemas de comunicaciones la longitud de onda es mayor, pero no estamos buscando encontrar reflexiones de superficies pequeñas en discos que funcionan como almacenamiento de información, sino es transmitir la información a grandes distancias. Lo digo porque sí ha habido personas que me comentan que porque en las telecomunicaciones no bajamos la longitud de onda, puesto que el Blu-ray que es mejor es una longitud de onda menor que la de un CD, pero eso es para encontrar bits más pequeñitos. En el caso de las telecomunicaciones lo que hacemos es subir la longitud de onda para que baje la frecuencia y tengamos menos atenuación por kilómetro dentro de la fibra óptica. Son objetivos totalmente diferentes de la manipulación del láser. Además de que el láser, la fibra óptica va modulada y aquí simplemente la información la tiene la superficie de los discos que tienen almacenado información. Bueno, hay que ver aquí, perdón, el formato del video, de la música o de los datos que están almacenados en los discos tendrán una codificación específica. Esa codificación, pues nosotros lo vemos desde la extensión del archivo MPEG-2, MP4, MP4, MP3, AVI. Esas codificaciones que yo espero que veamos algunos ejemplos posteriormente en la materia, comúnmente tienen detección y corrección de errores. Por ejemplo, un código sencillo que solo detecta errores es el CRC o FCS, pero esos solo sirven para detectar errores, para saber que el archivo está dañado, pero no hace una corrección de errores. Pero existen los códigos convolucionales que hacen un algoritmo que genera una convolución matemática como la llegaron a ver en sus materias, que es un asterisco, la representación de un asterisco. Esos códigos convolucionales o en sistemas digitales también se ve eso de los códigos convolucionales, pues permiten no nada más la detección de errores, porque el que solo detecta los errores simplemente dice no cuadra, hay un error en todo una trama o en todo un grupo de bits, pero no sabe cuál es el bit errado. En cambio, en el corrector de errores sí sabe cuál es el bit errado y pues si identifica exactamente cuánto es el bit errado, pues es así de simple de que lo que va a hacer es cambiar el 1 por el 0 o el 0 por el 1, ¿no? Puesto que está bien identificado cuál es el que está equivocado. Tomen en cuenta que esto no es más que tener lo mismo que hace nuestro proceso mental. Por ejemplo, yo que viajo a Estados Unidos, mi inglés puedo yo decir que es aceptable, pero no es perfecto. Y cuando viajo a Estados Unidos y platico con ellos o doy cursos en inglés y me hacen preguntas en los cursos, pues la verdad es que yo no puedo decir específicamente eh, cuál es el eh, perdón que me interrumpieron por acá, pero en específico, eh, yo no puedo saber todas las palabras en inglés, pero sí yo puedo correlacionar mentalmente cuál es el contexto de lo que está mencionando esta persona extranjera y puedo entender el todo de la información, aunque no haya entendido una palabra específica, pero es el contexto el que me ayuda a correlacionar, a saber cuál es la información específica. ¿Ok? Entonces, esto es en específico lo que hace también esos códigos convolucionales, el contexto de los bits
que le anteceden, o si están intercalados, que le anteceden y que le proceden, pues entre ellos puedes saber la información. ¿Ok? No es que adivinen cuáles son los errores, sino es el algoritmo el que permite correlacionar y saber. ¿Ok, ingenieros? Bueno, prácticamente aquí les estoy mostrando de dónde saqué las imágenes, que son muy interesantes, muy didácticas. Hay mucho que ahondar sobre estos temas. Es muy interesante hablar sobre los sistemas digitales, la codificación, los almacenamientos, pero si se fijan, un lector de CD, de DVD, de Blu-ray, no es más que un efecto de reflexión que hemos tratado en semanas anteriores. Muchas gracias, ingenieros. Les deseo mucho éxito en su examen y pues, perdón por ahí la interrupción. Lamentablemente ando viajando y ahorita pude grabar este video que les estoy compartiendo y que espero les pueda servir para orientarse en alguna de las preguntas que también pueden generarse en el examen. Muchas gracias, ingenieros.